como es habitual el lunes después de cada pleno, vamos a comentaros algunos aspectos de los que se trataron en el mismo. Uno de los puntos del pleno fue dar cuenta del informe que se había encargado por el mismo para conocer si sería mejor plantear la gestión del agua de forma directa o contratarla con una empresa externa, como ha pasado con Aqualia, que es quien lo gestiona desde hace años. Para los que no sepan cómo va la cosa, Aqualia lo gestiona desde hace 40 años, el contrato se firmó en el 86 con TEDESA, que era como se llamaba en aquel momento, y sus prórrogas finalizan este diciembre de 2026, por lo tanto hay que ver si se va a renovar o cómo se va a hacer con él. Como alguno de vosotros ya expresó en su momento, nosotros calificamos este informe de chapuza. Creemos que es un informe encargado a medida para reafirmar la posición del equipo de gobierno, que desde hace años ni siquiera se plantea la posibilidad de volver a retomar, a remunicipalizar servicios que tiene privatizados, basándose en unos supuestos beneficios que cambian dependiendo de las ocurrencias de nuestro alcalde o de lo que digamos nosotros en nuestras declaraciones en las ruedas de prensa. Voy a explicaros por qué creemos que este informe es malo y que está encargado a medida, de la misma forma que lo argumentamos en el Pleno, aunque parece que la gente no se dio por enterada. Lo primero que nos extraña es cómo se encarga el informe. Esto es un contrato menor que habitualmente se pide en 3 presupuestos y se asigna al mejor o al más conveniente, pero en este caso solamente se ha pedido presupuesto a una única empresa y se le ha adjudicado directamente a ella. Claro, si no se le pide a más, no se le puede pedir a más gente. Luego, una vez que cogimos este informe y lo empezamos a leer, empezamos a encontrar cosas extrañas, ¿no? La primera es que solo ha utilizado los datos que proporcionó Aqualia en su momento. Recordamos que Aqualia es parte interesada en que este informe le salga favorable a ellos, y todo el resto de datos son suposiciones basadas en una economía de escala que no entendemos clara por dónde va, y en datos obtenidos en el registro mercantil, pero sin que se nos avise de dónde han salido estos datos, a qué empresas se refieren ni nada por el estilo. Después empiezan las especulaciones. Se asume por defecto que todo va a costarnos un 25% más simplemente por ser el Ayuntamiento de Valdepeñas en vez de ser Aqualia, como si nos fueran a cobrar lo mismo por lejía o hipoclorito para una piscina que para un pantano o para 2 pantanos, como en nuestro caso, ¿no? En cuanto a los gastos de personal, que es la otra punta donde se habla, más de lo mismo. Asumiendo una diferencia de horas trabajadas por convenio de un 16%, que eso no lo podemos negar en la empresa, o sea, en el Ayuntamiento de Valdepeñas el convenio es bastante mejor que en la empresa privada, pero aún así se aumenta la plantilla de personal más de un 50%. Este informe es así pues porque simplemente dicen que ya está, pues que hay que añadir medio millón de euros, si sabéis por dónde va el informe, se hablaba de 600.000 euros de diferencia, pues medio millón de euros van en gasto de personal, y claramente 300 de estos 500.000 euros son simplemente porque sí, o porque hay que subir aquí el tema por ahí. En consumo de energía analítica, gasto de mantenimiento, gasto de gestión, se sigue añadiendo un 25% más. Aunque en algunos casos el propio texto habla del 15 o del 20%, en todas las cuentas que se han hecho se asume un 25%. Así no salen esos 600.000 euros extra que salen de ahí. Y se obvia que el uso de instalaciones y recursos que ya tiene el Ayuntamiento de Valdepeñas habría que anularlo. No solamente no se están quitando de estas cuentas, sino que se añaden y se les añade un 25%. Podemos hablar, por ejemplo, de los alquileres de locales, que el Ayuntamiento de Valdepeñas está sobrado de los mismos. Tengo subrayados errores e interpretaciones de estas curiosas en todas las páginas del informe. Podría seguir desgranándolas una a una, pero yo creo que ya he dejado claro por qué pensamos que este informe no es válido y lo calificamos como chapuza. Pero lo más importante de todo el informe es que se compara con los costes que dice Aqualia que le cuesta a ellos gestionar el servicio. No estamos hablando en ningún momento de cuánto nos está cobrando a los valdepeñeros, porque eso hay que tenerlo en cuenta. Este informe habría que hacerlo contando cuánto nos costaría a los valdepeñeros gestionarlo de forma directa y cuánto nos está cobrando Aqualia por gestionarlo de forma indirecta, ¿no? En resumen, consideramos que esto no es un informe válido, sino una simple trampa más que permita a este equipo de gobierno firmar un contrato de privatización del servicio. Por nuestra parte, vamos a recopilar todos los datos económicos necesarios para la gestión del agua de Valdepeñas y vamos a preparar un informe alternativo que nos permita, con datos fiables, conocer cuál sería el coste del servicio si se gestionara con personal municipal y podamos compararlo con lo que nos cuesta a los valdepeñeros. El otro punto interesante y que va por el mismo sitio es el de la limpieza viaria en Valdepeñas, con motivo de la subida anual del precio que pagamos a la empresa que se contrató para encargarla de ella. Vuelvo a decir lo mismo, necesitamos un informe serio de cuánto nos costaría hacerlo de forma directa, con personal y medios propios, que no se pidió en su momento, en lugar de contratar alguna empresa externa. Este contrato se acaba en el año 28 y ya vemos cómo hay bastantes quejas por parte de los valdepeñeros sobre limpieza de las calles. Es cierto que Valdepeñas no está sucia, no es un estercolero, pero también es cierto que es muy, muy mejorable.
Y aquí os voy a dar un dato sencillo de cómo se hacen estos presupuestos. Cuando se contrata un servicio a una empresa externa, se calcula el coste que daría el servicio y lo calcula Intervención del Ayuntamiento. A partir de ahí se le suma entre un 8 y un 10% de beneficio para la empresa y luego se suma el IVA. En este caso hablamos de un 8% de beneficio para la empresa entre beneficio y gestión y un 10% de IVA. Así que de entrada el servicio de limpieza del Ayuntamiento de Valdepeñas nos cuesta un 18% más de lo que nos costaría si lo gestionáramos directamente. Y eso está claro, ese 18% lo podríamos utilizar sin gastar ni un solo euro más y si hubiera impuestos en dar un mucho mejor servicio a las calles de Valdepeñas. Creo que todos conocéis nuestra postura en cómo hay que dar los servicios públicos. Nosotros abogamos siempre que se pueda por prestarse estos servicios de forma directa con medios y personal propio. Y esto ocurre por dos cosas. Primero es el ahorro de costes. Ya os he dicho que hay que sumarle el IVA y el beneficio económico mínimo va a ser casi siempre de un 18%. Y otro por razones de eficiencia. Si el servicio lo gestionamos nosotros, no hay que concertar citas con los gerentes de la empresa, no hay que hacer peticiones, no hay que quejarse de que RS1 nos limpie, lo hacemos nosotros y punto. Los servicios son muchísimo más eficientes y muchísimo más ágiles cuando los damos desde el ayuntamiento, cuando los damos con recursos propios que cuando los contratamos con empresas externas. Y ahora le voy a pasar la palabra a Alberto, que va a comentar algún punto más de los que se hablaron en el tema. Bueno, muchas gracias, David. Afortunadamente, en el pleno pasado se dio cuenta, por fin, del plan de altas temperaturas. Un plan con el que, por supuesto, estamos de acuerdo desde Unidas por Valdepeñas, pero en el que también hicimos una crítica porque lo creemos que es un plan poco ambicioso, es un plan técnicamente correcto, pero políticamente conservador. No plantea nada nuevo y lo que plantea no hay un desarrollo específico en cada propuesta. Igualmente, también tengo que reconocer que cuando vimos que se estaba desarrollando este plan nos chocó bastante y fue precisamente por la poca coherencia que tiene el Partido Socialista en Valdepeñas. Poca coherencia y poca memoria, diré. Porque lo que ellos han presentado en 2026, el 5 de diciembre de 2022, Izquierda Unida presentó una moción de declaración de emergencia climática e hídrica. Una moción que, si recuerdan, no quisieron ni debatirla. Una moción que fue la primera por la que tuvimos que llevar al Ayuntamiento de Valdepeñas al contencioso administrativo y que ganamos en primera instancia. Una moción que por orden del Tribunal Provincial se debatió en mayo de 2024 en el Pleno y que el Partido Socialista junto con Vox votaron en contra de esta propuesta. Una propuesta que ya hablaba de la renaturalización, de la energía limpia, de agua, de urbanismo, de movilidad, de justicia climática, cosas que están apareciendo ahora en este plan de 2026. Planteaba priorizar y construir refugios climáticos, estudiar la población vulnerable y realizar lo antes posible actuaciones para disminuir la emergencia climática que hoy estamos viviendo con estos fenómenos extremos. Todo esto pedíamos en 2022 y esto se ha tardado 4 años en venir por cabezonería política y por tener un concejal de medio ambiente que no defiende su posición y que sus contradicciones no hacen nada más que aumentar con el paso del tiempo. También quiero referirme a las peticiones de comparecencia que llevábamos demandando desde el Pleno de diciembre y que por fin vamos a tener la primera en el Pleno de marzo. Digo por fin porque si alguien escucha el Pleno o cualquier entrevista concedida al señor alcalde, parece que casi que lo han pedido estas comparecencias desde el equipo de gobierno, que están dispuestísimos a comparecer, pero la realidad es que llevan bloqueando esta comparecencia desde final del año pasado. Lo poco que debe importar mentir descaradamente, sin ningún tipo de escrúpulo, para que, hago un pequeño resumen de lo que ha pasado, votar en contra y bloquear la comparecencia en el mes de enero, en el pleno del mes de enero, y decir en una entrevista 4 días más tarde que ellos están dispuestos, que por el equipo de gobierno que no sea, a comparecer las veces que haga falta, a mí me parece increíble. Porque es que además, si escuchamos las razones por las cuales bloquean esta comparecencia en el pleno de enero, es porque no tenemos un reglamento de comparecencias. Unidas por Valdepeñas preparó en este pleno un reglamento de comparecencias y lo presentamos para que se aprobase en este pleno. Pues en este pleno
han votado en contra de ese reglamento simple y llanamente porque lo ha presentado Unidas por Valdepeñas. Y con todo y con eso diría que no ha sido lo más grave que se han dicho a raíz de las comparecencias en este pleno, porque si escuchamos al portavoz del equipo de gobierno, ya adelantó en el pasado pleno que en las comparecencias se obliga al concejal a contestar, que no a decir la verdad. Y esto lo ha dicho en viva voz un portavoz del equipo de gobierno. ¿Qué están? ¿Avisándonos de que en las comparecencias se puede mentir como bellacos sin ningún tipo de problema? ¿Avisándonos de lo que va a pasar a continuación con las comparecencias que hagamos desde la fiscalización del equipo al equipo de gobierno por parte de la oposición? Precisamente por eso, desde Unidas por Valdepeñas queríamos tener un reglamento de comparecencia para fiscalizar verdaderamente lo que están haciendo los concejales del equipo de gobierno. Yo ya prácticamente ya no alucino con lo que está pasando en esta legislatura, que es completamente esperpéntica. Ya veremos lo que vayan a ocurrir los siguientes meses. Unidas por Valdepeñas, ya les digo, ya les adelanto que no nos cansamos, vamos a seguir reclamando un reglamento adecuado, comparecencias a los concejales para seguir fiscalizando al equipo de gobierno y no vamos a parar de trabajar hasta el final de la legislatura. Muchísimas gracias. Si tienen cualquier pregunta, cualquier cuestión que quieran preguntarnos, por supuesto, estamos a su disposición. Sobre el tema de la gestión del agua, ¿tenéis algún precedente, algún referente de municipio con Izquierda Unida en el equipo de gobierno o sin Izquierda Unida en el equipo de gobierno que se esté gestionando directamente el servicio del agua al municipio de Rango de Valdepeñas? Pues mira, tenemos Alcázar, por ejemplo, y tenemos Alcázar de aquí cerca, porque tengáis una idea clara, que yo creo que fue el Partido Socialista, porque además aquello fue una promesa del equipo socialista cuando ganó las últimas elecciones, y como ciudad grande donde ha funcionado muy bien, Valladolid. A la gente que hizo toda la remunicipalización de Valladolid la trajimos hará unos meses, no me acuerdo si hace 6 meses o así, que eran el propio secretario del ayuntamiento, ex secretario, ya estaba jubilado, el secretario del ayuntamiento, y fue la gente que se encargó de hacer esta remunicipalización del servicio. Nos dio una conferencia muy, muy interesante. Era un secretario, un interventor y gestores de los servicios de agua de Valladolid y de aquella zona, y nos dejaron muy claro que siempre, siempre, siempre va a ser más barato. Hay sus problemas, hay sus dificultades, pero si se gestiona bien, la cosa es muchísimo más barata. Entonces, esos dos son referentes claros, clarísimos ahora mismo. Hay bastantes más y y una muy importante que podéis ver es Canal de Isabel II en Madrid, que es una empresa pública y que gestiona absolutamente todo el agua de Madrid, o sea, de Madrid, no de Madrid capital, sino de la Comunidad de Madrid.